entrevistas desde Eleusis, el invitado es el psicólogo junguiano José Delgado. Bienvenido, José. Hola, Alex. José, narcisismo, psicopatía y maquiavelismo definen la personalidad de las élites en la historia. El narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo son tres perfiles de personalidad que pueden estar presentes en personas pertenecientes a cualquier clase social, no solo a las clases dominantes. Sin embargo, en ciertos contextos socioeconómicos, donde hay concentración de poder y recursos, estos tres tipos de personalidad que conforman la tríada oscura, porque los sujetos con estos rasgos comparten una tendencia a ser insensibles, egoístas y maliciosos en sus relaciones interpersonales, podrían ser más prominentes en algunas personas, efectivamente. En el transcurso de la historia, son conocidos algunos líderes carismáticos y figuras de poder que exhibían las características típicas de estas personalidades, como por ejemplo Calígula, Nerón, Hitler, Napoleón Bonaparte, Stalin, Iván el Terrible o César Borgia. No obstante, no se puede generalizar afirmando que todos los miembros de las clases dominantes poseen estos rasgos de personalidad. Narcisismo, psicopatía y maquiavelismo son conocidas como la tríada oscura por desarrollar una personalidad malévola. En este sentido, Carl Jung dijo que el origen del mal se halla en el ser humano. José, ¿esa tríada oscura se relaciona con el problema del mal en el mundo? Sí, Alex, en efecto. Estas tres personalidades son conocidas como la tríada oscura, y eso es así porque todos ellos comparten una tendencia a ser insensibles, egoístas y maliciosos en sus relaciones con los demás. Sin embargo, cada personalidad tiene unos rasgos y exhibe unos comportamientos que son característicos, aunque en algunas personas puedan llegar a solaparse. En adelante me voy a referir a las personas que presentan este tipo de personalidad, pero que están integrados en la sociedad, es decir, a los que se han adaptado o no presentan los rasgos de personalidad antisocial que son característicos de criminales o de delincuentes. Los narcisistas se caracterizan por una necesidad de ser el centro de atención y admiración, por un sentido egocéntrico del derecho del tipo «a mí todo me está permitido», por una positiva y grandilocuente autoimagen más bien poco realista. Estas personas se presentan al principio como aparentemente encantadoras, por lo que pueden llegar a ser muy queridas por los demás. Ahora bien, una vez transcurrido un tiempo y cuando las personas con las que se relacionan comienzan a percatarse de sus comportamientos manipuladores, egocéntricos, despreciativos y controladores, terminan por ser cada vez más impopulares. Los narcisistas necesitan brillar de la gloria reflejada, por lo que buscan vincularse con gente prestigiosa y con poder a las que prestarán atención y les colmarán de elogios. Sin embargo, consideran a la mayoría de las personas como indignas de su amistad, de su compañía o de su atención. Estas tendencias se fundamentan en un sentido inestable y frágil de autoestima, que se manifiesta en que son personas altamente susceptibles a la información negativa y desafiante, de modo que su yo se siente amenazado ante los puntos de vista que diverjan del suyo o que lo cuestionen. De ahí que, en las relaciones interpersonales, puedan esgrimir un comportamiento de tipo paranoico. Por supuesto, ellos sí que desafiarán y minusvalorarán los puntos de vista diferentes o divergentes, aunque esto lo suelen hacer de manera indirecta. Los psicópatas, en cambio, se caracterizan por la impostura, es decir, porque parecen lo que no son. Dan la impresión de ser personas empáticas, si bien dicha empatía se circunscribe únicamente al ámbito cognitivo, puesto que son incapaces de sentir las tonalidades emocionales de los demás. Su estructura de personalidad cumple los siguientes criterios diagnósticos. Carecen de auténtica empatía, como acabo de mencionar. Son crueles en el sentido de que son capaces de agredir, violar, torturar o matar sin mostrar la más mínima compasión. Cosifican a las personas en el sentido de que para ellos las personas no somos humanos, sino cosas que les son útiles en un momento determinado, y cuando esto deja de ser así, nos tiran o desechan sin el más mínimo remordimiento o responsabilidad. La obtención de poder en cualquier esfera, económica, personal, empresarial, política, es el principal motor de sus acciones. El maltrato emocional, la mentira patológica, la manipulación, la egolatría y un elevado egocentrismo son también rasgos de personalidad que caracterizan la psicopatía adaptada o subclínica.
En cuanto a las personas maquiavélicas, Alex, estas tienden a comportarse de tal manera que puedan asegurarse ciertos objetivos como el éxito personal en contra del bien común. De igual modo, tratan de hacerse pasar por un amigo deseable y confiable, y por supuesto no siéndolo. También se caracterizan por su cinismo, su astucia y por la manipulación de los demás. En el contexto de la psicología junguiana, podríamos decir que, así como Jung describió una tipología de 4 funciones de orientación de la consciencia, con sus 2 tendencias introvertida o extravertida, dando lugar a una clasificación de 8 posibles tipos psicológicos, la tríada oscura puede comprenderse como una tipología de la sombra o de las funciones inferiores, al menos de algunas. Así que, respondiendo a tu pregunta, sí, estas personalidades que exhiben comportamientos malvados, en el sentido de que carecen de conciencia moral, son la expresión humana concreta de esa potencia inconsciente o preconsciente de la que Jung hablaba cuando se refería a que el origen del mal se encuentra en el hombre mismo. Estas personalidades son, de algún modo, la contraparte de los valores conscientes de esta sociedad posmoderna y nos enseñan que en la psique humana no solo está presente el bien, sino igualmente el mal. El dilema que plantean estas personalidades a la conciencia del hombre posmoderno no tiene una respuesta sencilla. Como sabemos por lo inmodificable de este tipo de personalidades, para ellas de nada sirven los buenos consejos o una educación orientada a lo que ya se sabe en general y por lo tanto a la adaptación a un ideal de convivencia social. Sin embargo, quizá lo que resulta más inquietante es la extensión y normalización de ciertos comportamientos psicopáticos en la sociedad contemporánea. Como avancé en la anterior entrevista sobre el narcisismo, Alex, el narcisismo se ha convertido en una especie de pandemia de la sociedad posmoderna. Siendo esto ya extraordinariamente grave, para colmo de males, algunos investigadores están evidenciando que la sociedad narcisista en la que hace ya décadas que estamos instalados está transformándose en psicopática. La situación geopolítica mundial se asemeja, de hecho, a una especie de juego de tronos, en una desmedida lucha por el poder en la que se esgrimen curiosamente y precisamente comportamientos propios de psicópatas adaptados. Desgraciadamente, a pesar de los años transcurridos desde que Jung nos alertara sobre la extensión del mal, la necesidad de un verdadero autoconocimiento, es decir, de un conocimiento de la totalidad de la psique y por lo tanto no únicamente de los contenidos conscientes racionales, sino sobre todo de la psique inconsciente, es aún más perentorio que entonces. Por ejemplo, Alex, vemos que la sociedad posmoderna se caracteriza por la fragmentación de estilos de vida, perspectivas y valores, por el descentramiento o pérdida de las figuras de autoridad tradicionales, como por ejemplo la religión y el gobierno, dando lugar a una aparente autonomía individual. Pero esto se manifiesta claramente en la desconfianza de las personas en los líderes políticos y en el declive generalizado de la influencia de las instituciones religiosas a nivel mundial. También se caracteriza por la globalización, por la cultura de la imagen, por el consumismo y por el materialismo. Y por supuesto por un escepticismo ante las verdades metafísicas o absolutas, así como por un relativismo moral y del conocimiento que se manifiesta en la diversidad de interpretaciones sobre la historia con grandes dosis de manipulación y tergiversación. La propia identidad se entiende como un constructo cultural no dependiente de la naturaleza o de la biología. Y aparece la posverdad, que privilegia las emociones y las opiniones personales en detrimento de los hechos objetivos a la hora de tomar decisiones y formar opiniones públicas, lo que se manifiesta en la difusión de noticias falsas en las redes sociales y la manipulación de la información por parte de líderes políticos para influir en la opinión pública. Por último, cabe destacar la idea del transhumanismo, un término que alude a la utilización de los avances científicos y tecnológicos para mejorar supuestamente las capacidades humanas, tanto físicas como cognitivas, con el objetivo de superar las limitaciones biológicas y mejorar la calidad de vida. Todos estos valores, que son propios del espíritu de la época posmoderna, pueden entenderse como la manifestación de ciertos contenidos de lo inconsciente en la consciencia colectiva de nuestra época, como corresponde a un cambio profundo de consciencia.
Se trata de la necesidad de la recuperación de un aspecto de la psique, un aspecto oscuro o serpentino, que ha sido rechazado por la sociedad en su conjunto y que emerge a través de diversas manifestaciones como las que acabo de mencionar. Cuando una dominante cultural o un arquetipo se agota, toda una civilización es asolada por un periodo de desorientación, desarraigo e insatisfacción que trata de compensarse con un lanzarse a toda prisa hacia promesas ilusorias de un futuro mejor. Y la esperanza en un futuro mejor acaba en una tremenda frustración cuando se acrecienta el agotamiento psíquico y se instala una sociedad del cansancio. Sin embargo, sigue siendo de desconocimiento público que todos los males del mundo se gestan primero en la psique inconsciente y se manifiestan después en el mundo. El mal genera sufrimiento y dolor. De hecho, la psicología actual está planteando que la tríada oscura está incompleta y que debe llamarse tétrada oscura, porque hay que incluir el sadismo. Entonces, José, ¿los poderes narcisistas y psicópatas sienten placer cuando sus decisiones ocasionan sufrimiento y dolor en el pueblo? Alex, la actuación de las personalidades psicopáticas y narcisistas provoca mucho sufrimiento, en efecto. Este tipo de personalidades devastan familias, producen traumas psíquicos profundos, truncan proyectos de vida, hipotecan el futuro de sucesivas generaciones, amenazan la estabilidad de países enteros y, quizá lo más terrible, causan muertes de miles de civiles en acciones bélicas. Uno de los comportamientos típicos de este tipo de personalidades es la creación de enfrentamientos entre los miembros de una sociedad civil. Llevan a la práctica con suma eficacia aquella máxima del divide y vencerás sin que los involucrados se percaten de que están siendo o han sido estafados. Crean conflictos donde nunca los hubo para acto seguido presentarse frente a la sociedad como salvadores. En cuanto al sadismo, entendido como el placer por el sufrimiento y el dolor que provocan en la población, es cierto que, por ejemplo, algunas personas con trastorno de la personalidad antisocial con rasgos psicopáticos son ciertamente crueles. Para que hablemos de sadismo, tienen que estar presentes una necesidad de poder y de control unidos a la prolongación de actos intencionados que provoquen dolor emocional o físico en las víctimas. También es fundamental el tiempo que se toman para hacer sufrir a sus víctimas. En el caso de los poderes fácticos, dichas víctimas son el propio pueblo o al menos buena parte del mismo. Así, un psicópata o un narcisista maligno puede ser, además, sádico si las actuaciones a través de las cuales inflige dolor o sufrimiento en la población se prolongan en el tiempo, produciéndoles satisfacción o placer. En 1998 hubo una fuerte controversia cuando varios psicólogos afirmaron que el perfil psicológico del poder político no puede vincularse al maquiavelismo, ya que Maquiavelo, cuando caracteriza a la realeza y a la nobleza en 1531, nos está revelando que tienen rasgos psicopáticos. José, ¿consideras que el poder está más relacionado con la psicopatía? Maquiavelo, en su obra El Príncipe, Alex, se centra en la naturaleza del poder político y en las estrategias necesarias para adquirir, mantener y consolidar dicho poder en un mundo caracterizado por la competencia, la intriga y la inestabilidad. Sin embargo, proponía que los soberanos debían beneficiar a la nación, por lo que no se refería estrictamente a los psicópatas. Dicho esto, Alex, si hay algo que caracteriza a los psicópatas es precisamente la obtención de poder. Para un líder político psicópata, el beneficiario de todas las acciones políticas que realice debe ser él, sin importar las consecuencias para su pueblo. Vicente Garrido, psicólogo y criminólogo español, considera que la psicopatía es el cáncer de un Estado y que determinadas actuaciones psicopáticas, incluidas las criminales, solo pueden mantenerse en el tiempo cuando la estructura del sistema político es psicopática, es decir, cuando hay múltiples actores que cuanto menos comparten rasgos psicopáticos o también narcisistas malignos. Garrido considera que hay 3 factores causales que provocan una estructura psicopática en la política de un país. El primero es la existencia de uno o varios líderes con personalidades psicopáticas. El segundo,
Debe de haber, como mínimo, un grueso de la población obediente a las consignas emanadas por el poder. En tercer lugar, deben existir psicópatas criminales, quienes se encargarán de torturar, asesinar, acosar y violentar. Si bien esto puede estar más diluido en un sistema democrático, eso no significa que no pueda producirse también en él, en cuyo caso el sistema devendría en una dictadura, normalmente sin que los ciudadanos se percaten de la pérdida de libertad, de la corrupción política y del despotismo de las clases dirigentes hasta que ya es demasiado tarde. La superioridad de pertenecer a las clases altas y adineradas genera una predisposición hacia la psicopatía. Pertenecer a una clase alta y adinerada no presupone psicopatía ni predispone a que se presente con mayor frecuencia un trastorno de la personalidad, como es la psicopatía, Alex. En realidad, la psicopatía puede presentarse en cualquier clase social, siendo un trastorno multifactorial. Entre estos factores cabe destacar los genéticos y biológicos, como un funcionamiento cerebral diferente, los socioculturales, como la desigualdad económica, el acceso limitado a recursos y oportunidades, la exposición a la violencia en el hogar o en la comunidad y la falta de apoyo social, que pueden contribuir al desarrollo de comportamientos antisociales. En determinadas culturas en las que se valoran el individualismo y la competencia, los comportamientos manipuladores y egoístas pueden ser más comunes y aceptados. Por lo tanto, la psicopatía es el resultado de una interacción compleja entre factores biológicos, genéticos, psicológicos y socioculturales. Por ello, es difícil determinar en qué medida cada uno de estos factores contribuye al desarrollo de la psicopatía en una población determinada y, por lo tanto, no podemos afirmar que pertenecer a las clases altas y adineradas predisponga hacia la psicopatía. Para Carl Jung y Jiddu Krishnamurti, la política es un veneno mental que corrompe. Teniendo en cuenta esto, ¿es la actividad política un factor de riesgo para desarrollar la psicopatía? ¿O es la política un ámbito que atrae profesionalmente a los psicópatas? Esta es una pregunta de difícil respuesta, Alex. Yo diría que la política es una profesión que atrae a los psicópatas. Hay entornos en los que los comportamientos psicopáticos están socialmente aceptados como adecuados, especialmente en determinadas profesiones. Aquellas en las que se favorecen conductas arriesgadas junto a una ausencia de remordimientos. Este tipo de actuaciones pueden conducir a los psicópatas a una exitosa carrera en las finanzas, en los negocios, a menudo delinquiendo. Kevin Dutton, en su libro La sabiduría de los psicópatas, todos los asesinos en serie pueden enseñarnos sobre la vida, publicado en 2013, enumera varias profesiones en las que los psicópatas tienen mayor presencia. En general, la presencia de psicópatas es mayor en aquellas profesiones que implican poder, prestigio, liderazgo y una habilidad especial para tomar decisiones racionales alejadas de los sentimientos. Por lo tanto, políticos, empresarios, brokers, abogados, cirujanos, médicos, jueces, agentes de inteligencia, policías, empleados de seguridad privada son algunas de las profesiones en las que los psicópatas tienen mayor presencia. La política, Alex, es el medio en el que se encuentran como peces en el agua. Se ven elogiados, reforzados y vanagloriados en nuestra sociedad competitiva en la que el individualismo es un valor que se considera necesario para la supervivencia. En general, los jefes de Estado y las personas con poder político con una personalidad psicopática pueden convertirse además en psicópatas criminales porque esas profesiones les dan la oportunidad de manifestar esa potencialidad. Ciertamente, el sistema político en sí mismo es un ámbito contrario a todo proceso de individuación, precisamente porque la individuación consiste, como el camino del gnóstico, en el despertar al conocimiento de la chispa divina o del sí mismo que habita en la profundidad del hombre y su realización a lo largo de la vida. En ese camino, el individuando o iniciado se va desprendiendo del apego o identificación con la realidad mundana en la que debe vivir, en efecto, pero su meta está en alcanzar la realización más completa del sí mismo. Así, la consciencia del iniciado se convierte en servidora de un poder que es trascendente, mucho más poderoso que el yo. En cambio, para el psicópata, él es Dios.
Por eso, Jung consideraba el poder como el antagonista del amor. Allí donde el impulso de poder es el principio rector que guía a la consciencia en el mundo, como ocurre con los psicópatas y con los narcisistas, su principio opuesto, el amor, brilla por su ausencia. Por ese motivo, Iñaki Piñuel se refiere a los psicópatas como personas incapaces de amar. Son unos perfectos embaucadores y unos impostores, expertos en simular emociones que no pueden de hecho sentir. De ahí que a este amor lo denomine Piñuel amor cero. ¿Por qué la industria del entretenimiento está normalizando la psicopatía del poder a través de series como Juego de Tronos? La psicopatía es, como hemos visto, un trastorno relacionado con el poder, Alex, y Juego de Tronos, como otras películas y series similares, no hacen sino reflejar en la pantalla la realidad del mundo en el que vivimos. Curiosamente, en España, el 15 de abril de 2015, Pablo Iglesias, el líder del Partido Comunista Podemos, regaló al rey Felipe VI un pack de la serie Juego de Tronos. Aquel gesto aparentemente inocente o anodino estaba colmado de sentido. Fue el anuncio de unos acontecimientos políticos que se han sucedido desde entonces, no solo en España, sino también en el resto del mundo. Por ejemplo, Alex, el coronel Pedro Baños, que es un analista militar español experto en geopolítica, en su libro Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, identifica varios bloques geopolíticos en pugna por el poder político y económico mundial. Por su lado, Agustín Laje, un politólogo argentino, ha expresado que la Agenda 2030 está impulsada en realidad por lo que él denomina como el establishment globalista. Ante un panorama mundial como el que acabo de esbozar, no es de extrañar que series como Juego de Tronos se hayan hecho tan populares. Desde un punto de vista psicológico, esta situación geopolítica pone al descubierto un mundo en plena transformación mundial. Y, bajo la superficie, los psicólogos jungianos observamos la constelación de un arquetipo que puja por abrirse paso desde la sombra hacia la consciencia colectiva. Como suele acontecer en una época de transición, como lo es la nuestra, emergen desde lo inconsciente aquellos contenidos rechazados durante el paradigma anterior. Gracias, José. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.